Hola, ¿qué tal? Los saluda de nuevo su hermano y amigo el pastor Carlos Parca. Hoy, con la ayuda de Dios, como siempre, el precioso Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y justicia, deseo compartirles con ustedes una porción de las Escrituras que se encuentra en Mateo capítulo 17, que dice así el versículo 19, 20 y 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Como tema quiero compartir ahora a ustedes cómo podemos quitar montañas en nuestra vida. Padre, te doy gracias porque me permites de nuevo exponer tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, sigo declarando victoria. Gracias por todo, Señor. En el capítulo 11 del Evangelio de San Marcos se narra lo que sucedió durante los últimos 4 días de vida de Jesús. Es el lunes de la Semana Santa. Jesús viaja de Betania a Jerusalén. Una vez en el templo, leemos que echa fuera a los vendedores de animales y los cambistas que habían hecho del templo un mercado. Pero en camino a Jerusalén, Jesús tiene hambre. Ve una higuera llena de hojas, de hermoso aspecto. Se supone que las higueras deben producir fruto antes de producir hojas. Esa higuera estaba hermosamente recubierta de hojas. Jesús mete la mano entre las hojas. Claro, tenía hambre, buscando higo para saciar su hambre, y no encuentra higo alguno. Ya había pasado la época de los higos, pero al ver las hojas, dedujo que tenía que tener higos también. De no ser así, entonces, usted explíqueme por qué Jesús se acerca a la higuera sabiendo que no hay higos. Él tenía hambre y, por supuesto, no iba a comer hojas. Las hojas daban evidencia de fruto. Por las hojas, por su apariencia externa, Cristo pensó que los higos iban a ser fabulosos. No hallando el fruto anunciado y anhelado, Cristo mencionó las siguientes palabras: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Al día siguiente regresaban de Jerusalén a Betania y pasan cerca de la higuera. Entonces Pedro nota que está cerca de las raíces por arriba. No se habían secado solamente las hojas, sino que todo el árbol estaba seco. Y Jesús dijo en esta ocasión: tened fe en Dios. ¿Cómo nos puede producir fe una higuera seca? Esto es la lección para nosotros. En el Evangelio según San Mateo, Cristo está obrando en un caso de sanidad física. El niño se encuentra endemoniado. Los discípulos dijeron: hemos visto cómo lo haces tú, Señor, y hemos repetido tus mismos gestos. Hemos dicho las mismas palabras que tú has dicho en otras ocasiones similares, pero no hemos logrado los mismos resultados. Habían copiado lo que Jesús había hecho en su presencia. El padre del niño le dice: tus discípulos no pudieron, ¿puedes tú? ¿Por qué nosotros? Él nos enseña que tenemos que tener fe como un grano de mostaza y ese monte se moverá. En Mateo capítulo 17 nos dice: nada os será imposible. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, del 3 al 6, leemos así la palabra del Señor. Dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si no se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles del Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desagárrate y plántate en el mar, y os obedecería. Leemos que Cristo otra vez menciona el hecho de que con fe del tamaño de un grano de mostaza podemos desarraigar un sicómoro.
En Mateo también nos habla de sanidad divina. En Marcos, de frutos. Y en Lucas, de relaciones humanas. Nos dice que si la misma persona nos ofende 7 veces al día y nos pide perdón, 7 veces al día tenemos que perdonarla. ¿Cuántos hay que no han orado inútilmente para mover un monte en su vida, sin que no pase nada? Tal vez sea por falta de fruto en el árbol de su vida. No había falta de hojas, sino falta de fruto. A Dios no le interesa tanto la apariencia. Él no busca hojas, sino falta de frutos. Dios no busca árboles bonitos ni ornamentales, sino árboles frutales. Según la parábola del dueño de la vid y el árbol que no producía fruto, durante 2 años había esperado en vano que produjera frutos. El mayordomo intercedió por el árbol. Pidió 1 año más de gracia. Prometió cuidarlo en una forma especial, con cariño, con todo el abono y el riego necesario para que produjera el fruto deseado. Si 1 año no producía el fruto esperado, entonces podía arrancarlo y echarlo al fuego. ¿Cuántas veces viene Dios a buscar fruto en nuestra vida y no haya nada? Le dice al Espíritu Santo, córtalo. Jesús intercede por nosotros y dice, 1 año más. Deja que yo obre en su vida. Si en 1 año más no hay fruto, tú, Padre, lo puedes cortar. Como muestra de esto, la tribu de Efraín, Dios la erradicó de la faz de la tierra por esta misma razón hasta el día de hoy. ¿Cuántos estamos en el 3er año de nuestra vida con el Señor? ¿Hay fruto en nuestra vida? Dios lo buscará. Cuando Cristo habla de mover una montaña, no está hablando necesariamente de una montaña, no está hablando necesariamente de una montaña literal, sino de esa montaña que obstaculiza que la fe en Dios se ha puesto en acción inmediatamente la iglesia de Cristo. Es la montaña que es obstáculo para que la gracia de Dios y su misericordia llegue a otros. Hoy hay millones de nuestras ciudades que se encuentran al otro lado de ese monte, que hay que quitarlo. Mientras ese monte permanezca donde está, no pueden ser tocados por la gracia ni por la misericordia de Dios. ¿Qué impide que se haga eso? Nuestra falta de fe. Hay que quitar ese monte de orgullo, de terquedad, de egoísmo, de pasiones desenfrenadas, de una vida desordenada, de una hipocresía espiritual, de avaricia y de infidelidad para que otros puedan recibir la misericordia y la gracia de Dios. Y no estoy hablando de demonios, estoy hablando de lo que sale de nuestro corazón, porque de nuestro corazón sale todo esto. Si eso no sucede, no podemos ser de bendición a los demás. Cristo lo dijo de otra manera. Si se pretende sacar la paja del ojo del hermano, es necesario que primero se saque la viga que se tiene en el propio ojo. Por eso es necesario quitar esa montaña. ¿Pero cómo? Miren, en primer lugar es necesario identificar esa montaña. Es importante llamarla por nombre. Si es orgullo, ese es su nombre. Si es envidia, así se llama su montaña. Sea el nombre que sea, es importante identificarla y confesarla. En segundo lugar, es imprescindible aislar el problema. Es difícil mirarnos a nosotros mismos y reconocer lo que somos realmente. Si el problema que tenemos en nuestra vida viene de afuera, identifiquémoslo. Tal vez necesitamos pedir un perdón de alguien que hemos ofendido. Y si es así, hagámoslo. No nos presentemos ante Dios sin haber hecho la paz con nuestro hermano. En tercer lugar, es muy importante conocer la voluntad perfecta de Dios. Las Sagradas Escrituras nos enseñan la voluntad perfecta de Dios para toda situación de nuestra vida. Por ejemplo, dar gracias a Dios en todo es su voluntad. En cuarto lugar, tenemos que poner en acción nuestra fe. Tenemos que reconocer la habilidad que Dios tiene para contestar nuestras oraciones, siempre y cuando sea la voluntad de Él, nos dice en 1 de Juan. Muchos piden, pero realmente no tienen ni el deseo y la fe que Dios contestará. Si vamos a quitar montañas de nuestra vida, tenemos que tener fe que Dios puede y sabe hacerlo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En quinto lugar, crea en su corazón que Dios lo hará. Si es su voluntad, claro. ¿Crees que Dios te sanará? Sabemos que es un Dios omnisciente, ¿verdad? Omnipotente. Pero podemos responder que puede
pero siempre y cuando si quiere, porque Él es un Dios soberano. Entonces lograremos mover esa montaña de nuestra vida. En sexto lugar, háblele a esa montaña. Porque en Marcos 11:23 nos dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y echa en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Pero siempre otra vez, siempre de acuerdo a la voluntad del Señor. El énfasis de este versículo se halla en el verbo decir. Si es para beneficio de nosotros, si es el deseo de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Pero tenemos que humillarnos a nosotros mismos. Cuando damos esos pasos de fe, los encontramos con oposición. Por lo general, son los que están a nuestro lado los que más problemas causan. Pero el quitar montañas es el privilegio de los que producen fruto. Por eso la palabra de Dios nos dice, aquel que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El enemigo más tremendo, como dijo el apóstol Pablo, era su carne. Y es nuestra carne. Y no le echemos la culpa a otras personas, ¿verdad? Así es que la fe en Dios viene al dar esos 7 pasos por lo menos. Todos tenemos montañas, es que hay que quitarlas. Montañas de orgullo, de temor, de terquedad, de odio, etc. Esas montañas no las queremos poseer ni las queremos escalar. Las queremos quitar de nuestra vida. Y eso es lo más importante. Todos tenemos montañas y hay que quitarlas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús y bajo la guianza del precioso Espíritu Santo. Que Dios me lo siga bendiciendo y vamos a seguir confiando en la palabra del Señor. Gracias por permitirme entrar a su hogar por este medio y pronto nos veremos si Dios lo permite. Gracias.